se amenaza con que los compatriotas bolivianos que viven en el exterior no van a poder participar, nos preocupa como Comité Nacional de Defensa de la Democracia, nos extraña las declaraciones y por supuesto que las rechazamos, porque no se puede conculcar los derechos de un porcentaje, estamos hablando del 5% aproximadamente del padrón electoral, que va a influir además en los resultados finales. Por lo tanto, el órgano electoral ha dado una pésima señal, porque si ellos no tienen acceso, por ejemplo, a un presupuesto o consideran que necesitan dólares para pagar a notarios en el exterior, en fin, este es un trámite interno y este es un problema de las instancias estatales, pero no puede ser un problema que vaya a surgir como una amenaza de cercenamiento. Entonces, están dando ya señales de que las elecciones generales podrían estar en peligro y eso por supuesto que nos preocupa mucho. ¿Por qué peligro las elecciones generales? Se habría criticado mucho, Manuel, el último proceso encarado por el Tribunal Supremo Electoral. Hablamos de las elecciones judiciales, que muchos aseguran no debería haberse llevado adelante porque no se las desarrolló de manera total. Esa parcialidad de elegir a los magistrados, que a propósito es otro tema, el tema de las presidencias y todo ello. ¿Tendríamos un órgano electoral sometido al Ejecutivo actual? Sí, desde el punto de vista del CONADE, sometido, sin dignidad, pero además que sigue dando señales muy preocupantes y no termina esto. El día de ayer ha habido una reunión en una comisión del Parlamento donde los vocales vuelven a lanzar otra amenaza, fíjate cómo de amenaza en amenaza, y señalan que si no se aprueba la ley de escaños hasta el 15 de enero, se va a ir con la ley 421, que es la ley del 2013, sin los datos del censo 2024. Pero resulta que leyendo el anteproyecto, en realidad los miembros del órgano supremo electoral únicamente están quitándole un diputado plurinominal a Chuquisaca y dándoselo a Santa Cruz, como si ese hubiera sido el tema del censo. Y el tema del censo es más profundo todavía, porque tiene que ver con cambiar la estructura de la representación uninominal rural, urbana y mixta. Y sin embargo, sobre este tema, en su anteproyecto de ley no hay absolutamente nada. Nos preocupa el accionar de los vocales que no están cumpliendo con sus obligaciones constitucionales y al final el censo del 2024 solo habría servido para cambiar un diputado plurinominal que corresponde a los partidos políticos, y eso creo que no refleja la realidad del país demográfica, los cambios que se han dado en términos poblacionales, el crecimiento de las ciudades, y por supuesto que ahí también se va a cercenar otro derecho político, cual es que los ciudadanos que viven en poblaciones urbanas bastante grandes tengan la representación que les corresponde, y que las zonas rurales, que desde el año 2013 han tenido una sobrerepresentación, vuelvan a tener la representación que les corresponde de acuerdo a las estadísticas. Pero el Tribunal Supremo Electoral nuevamente quiere que se realicen las elecciones con la misma distribución de escaños, y ahí, por supuesto, que otra vez van a lacerar el derecho que tenemos los ciudadanos a elegir diputados, por supuesto, en igualdad de condiciones. Se hace referencia a los resultados del Censo de Población y Vivienda 2024. Manuel, CONADE, la defensa de la democracia, porque ese es el título que llevan como también representación civil dentro de nuestro país, desde antes de las elecciones del 2019, exigía también se lleve y se desarrolle un censo de población y vivienda. Todo esto dentro de una democracia participativa representativa. Se llevó adelante luego de muchos años, e incluso no respetando las normas y las leyes en territorio nacional. Lo dicen así también los expertos. ¿Por qué los resultados no servirían para este nuevo proceso electoral? Hablamos ya de un padrón también mismo que se ha actualizado para las elecciones judiciales y se tendrá que actualizar hasta días antes de las elecciones generales. ¿Qué es lo que ocurre con estos resultados? Bueno, los resultados del censo están asignados por la Constitución. La Constitución señala, por ejemplo, con absoluta claridad, que con la autoidentificación, que es un dato que el INE no ha publicado y que el Tribunal Supremo Electoral no ha tomado en cuenta, se definirán las circunscripciones especiales indígenas. Todo el mundo sabe de este tema,
Pero resulta que el año 2013 fue un acuerdo político que definió que tengan que haber en el país 7 circunscripciones especiales indígenas. Ahora el Tribunal Supremo Electoral, en su anteproyecto de ley, vuelve a mencionar las 7 circunscripciones especiales indígenas como si nada hubiera pasado. Es decir, entre un censo y otro no se ha modificado, entonces la autoidentificación, y nosotros sabemos que sí. Entonces ahí tienes un primer problema. El segundo problema es que la ley dice que las circunscripciones tienen que ser ajustadas de acuerdo a los datos del censo, es decir, la distribución de escaños. Y la distribución de escaños no solamente es entre departamentos, sino es al interior de los departamentos. Y al interior de los departamentos se tienen que hacer nuevas circunscripciones a partir de la composición demográfica urbana, rural, y si es el caso, mixtas, es decir, tomar una parte de la ciudad o una parte rural y generar un diputado que represente a ambas realidades. Nada de esto habla el proyecto de ley que el día de ayer ha sido nuevamente señalado por el órgano electoral como una demanda a la Asamblea Legislativa Plurinacional en términos de amenaza. Si no hay la ley de escaños, no va a haber elecciones o se van a repetir la misma representación política para elegir diputados que nosotros ya hemos denunciado que no es democrática, no representa la verdadera proporción de las poblaciones y por lo tanto se conculcaría otro derecho de los ciudadanos a tener un diputado en igualdad de condiciones. Por lo tanto, es una segunda amenaza que se está lanzando desde el órgano electoral y nosotros las rechazamos desde un principio que tiene que ver con la defensa activa de la democracia. Manuel, vayamos por favor al 2019. Existe un documento donde plasmaron diferentes recomendaciones de la mano de la Organización de Estados Americanos, cuando parte de la sociedad boliviana, el CONADE incluido, denunciaban un fraude electoral. De ahí viene la eliminación de estas elecciones generales y volver a las urnas como bolivianos. Dentro de este documento, que es muy extenso a propósito, pero trabajado también por ustedes y analizado, ¿se ha recomendado algo respecto al tema de la ley de escaños o todo lo que estamos hablando en esta mañana? Sí, por supuesto. Mira, hay varias recomendaciones de la Unión Europea, es el tema de la Organización de Estados Americanos y mecanismos de observación independiente y nosotros como control social al órgano electoral. ¿Qué es lo que hemos aconsejado? Haciendo un análisis profundo, porque en las redes sociales se dice un ciudadano, un voto, ¿no? O sea, y eso creo que la Constitución lo recupera. Hemos hecho análisis, hemos hecho seminarios donde se ha observado que hay un sesgo. ¿Cuál es el sesgo? El sesgo es que si se aplica la ley electoral y la 421 como están redactadas desde el año 2013, prácticamente va a haber una mayor proporción de diputados uninominales rurales. Es decir, hay 31 diputados uninominales rurales, hay 20 diputados urbanos y hay 16 diputados uninominales mixtos. Y eso no refleja la realidad del país, porque el país tiene una población que está concentrada en las ciudades prácticamente en un 70%. Sin embargo, con esta antigua distribución de escaños, resulta favorecido el movimiento al socialismo porque ellos presentan candidatos en circunscripciones rurales, mientras que la oposición está muy concentrada en las ciudades. Entonces, de entrada, el movimiento al socialismo se lleva 7 diputados especiales indígenas, donde la oposición solamente en una oportunidad ganó un diputado en una elección, en el resto, en el 99%, el MAS se lleva los 7 diputados especiales indígenas, y habrá que ver si están respaldados por los datos del censo 2024. En segundo lugar, de los 31 diputados uninominales rurales, el movimiento al socialismo se lleva 30 diputados, porque presenta candidatos rurales y la oposición tiene una dificultad de representar a las áreas rurales, indígenas, populares, lo que quieras denominar. Esto se tiene que haber solucionado con el proyecto de escaños y no mencionan absolutamente nada en su proyecto de escaños. Por lo tanto, el órgano electoral nos va a llevar nuevamente a elecciones, no solamente queriéndonos mutilar la votación en el exterior, sino con la ley 421 del año 2013, con datos del censo del 2012. Por lo tanto, lo que se ha hecho en 2024 ha sido un saludo a la bandera, no va a tener un efecto real en la representación ciudadana,
al elegir a sus representantes en el Parlamento, y esta es una batalla que se la está perdiendo antes de llegar a las elecciones generales, y por lo tanto nosotros vamos a hacer las gestiones, los reclamos, y convocamos pues a la ciudadanía y a los partidos políticos a informarse y ver qué acciones vamos a desarrollar. Para tener esta información, el CONADE constantemente publica también no solamente los pronunciamientos en estos diferentes análisis, ¿dónde puede la ciudadanía encontrar todo ello? Así es, nosotros sistematizamos todo lo que yo te estoy comentando, lo tenemos por escrito. Creo que somos la única organización que defiende la democracia, que sistematiza día a día, mes a mes, año a año, todo lo que decimos, todo lo que cuestionamos. Y por supuesto brindamos a través de los medios de comunicación, agradezco a CITEL y a otros medios, redes sociales, toda esta información la socializamos con la población, porque no estamos peleando por nosotros, estamos peleando porque nunca más en Bolivia exista fraude, porque las elecciones sean transparentes, porque el voto ciudadano sea constitucional, es decir, todos somos iguales ante la ley, y finalmente que emane el nuevo poder, las nuevas autoridades de la legitimidad de la ciudadanía para poder implementar las medidas que se vayan a implementar. Pero si vamos a procesos electorales oscuros, tramposos, que conculcan los derechos ciudadanos, por supuesto que ya estamos yendo a procesos electorales fraudulentos y nuevamente nos lo quieren hacer con las autoridades del actual órgano electoral, y eso para nosotros es un espacio de batalla que no lo vamos a renunciar. Deben cambiarse a los representantes del Tribunal Supremo Electoral. La elección es bastante compleja también para ver quiénes van a estar en estos puestos. Solamente hay voy a mantener este término, otrora, delegado presidencial, que estaría dentro de esta sala plena. Si no se cambian estos representantes del órgano electoral, ¿qué es lo que ocurría con estas elecciones? Oscuras, tramposas, según los denominativos que se utilizan en esta entrevista por parte del CONADE. ¿Se deberían suspender las elecciones? ¿No sería otro peligro para la democracia en territorio nacional? No, lo que nosotros queremos plantear es que no se suspendan las elecciones generales, sino que se las garantice. Pero para ello necesitamos una renovación de los actuales vocales. Ellos terminan su mandato en diciembre de este año, pero con las amenazas que están realizando y con la información que estamos transmitiendo, nos parece ya no confiable la situación de los vocales, y por lo tanto necesitamos renovar la confianza en ellos y que se saque una convocatoria lo más antes posible para elegir a la totalidad de los vocales, incluyendo por supuesto el vocal Ávila, que es representante, de acuerdo a la ley y a la Constitución, del presidente en ejercicio, Luis Arce. Entonces sí, se tienen que renovar a la totalidad de los vocales. Estamos haciendo esa campaña porque tenemos fundamentos en esta exigencia y consideramos que nuevos vocales deberían concentrarse en garantizar las elecciones generales con nueva convocatoria, con la participación de los bolivianos en el exterior, con una representación verdadera de las proporcionalidades entre poblaciones urbanas, rurales y mixtas, con circunscripciones especiales indígenas ajustadas a los datos del censo. Entonces, consideramos que el trabajo debe reorientarse del órgano electoral y vamos a trabajar en esa dirección. Manuel, quiero agradecerle por estos minutos. Imagino hoy vamos a tener también ya conocimiento del cómo va a ocurrir en la Comisión de Constitución dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que tendría que abordar esta ley de escaños enviada ya por el órgano electoral. Lo hemos dicho, y en nuestro titular de página principal como CITEL HR Nacional está: entre plazos fatales, dicen también, y rechazo de algunas regiones. Algo que haya quedado al aire en los últimos 30 segundos en esta entrevista. No, queremos reiterar, ¿no?, que todas las acciones que realiza el CONADE están obsesionadas por la defensa del voto ciudadano y el cumplimiento estricto de la ley. Es una pena que funcionarios públicos electorales estén incumpliendo con sus obligaciones. Es una pena que se desvirtúe y se dé falsa información sobre temas tan sensibles, pero esta es la batalla en la democracia. Nada está consolidado, hay que pelear cada día. De esta manera nosotros vamos a aportar para que en Bolivia realmente tengamos elecciones transparentes, que las autoridades que emerjan de ellas respeten la Constitución, los derechos humanos, y que por supuesto vayamos perfeccionando el único modelo de democracia que tenemos,
y que no hay alternativa alguna que sea autoritaria que pueda suspenderlo o reemplazarlo. Muchas gracias y que tengan muy buenos días. Buenos días, Manuel Morales, representante del CONADE, que nos ha acompañado en esta mañana. Citera HR Nacional tiene la información y el análisis en mesa. Usted tiene la última.